¿Pasa a vosotros, hermanos? El título de este mensaje, hermano, le he titulado una necesidad, hermanos, de un Salvador. Vuelvo a repetir, el título de esta predicación, hermanos, se intitula La necesidad de un Salvador. ¿Hay necesidad, hermano? Sí hay. Y lo vamos a ver a través de su palabra en esta tarde. Vamos a ver. Después de la oración puede tomar su asiento. Bendito Señor que mueras en los cielos. Una vez más, Padre, estamos delante de ti para darte primero, Señor, pedirte el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Gracias, Dios, por tu bondad y por tu amor. Bendice tu iglesia en esta tarde que estamos reunidos. Pone en nosotros, Señor, un espíritu de escuchar, un espíritu de escudriñar, un espíritu de entender tu palabra, que va a ser expuesta no por mí, sino por medio de los profetas y apóstoles que tú, Señor, elegiste para que tu mensaje, Señor, se llevara a cabo, no solamente en esta ciudad, sino en todo el mundo. Que este mensaje sea, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Vamos a hacerlo. La necesidad, hermanos, de un Salvador. En esta semana que transcurrió, el jueves, por este jueves que pasó, me levanté y con ganas de ir a ver a mi familia al otro lado, mis hermanos, y dejé el carro aquí en un parking que está aquí, aquí en los proyectos, y me fui caminando. Cuando iba cruzando el puente, se alcancé a una señora de como unos 55 años, y entonces pues yo me le emparejé, y cuando me le emparejé yo, pues ya una persona ya de edad como yo, hermanos, ya se bambalea uno, ya las piernas ya no están muy firmes, y quién sé cómo me hice yo así para un ladito así, y luego ella me dice, ya nomás estamos señores grandes y nos movemos así para los lados. Entonces, pero ella iba como queriendo llorar. Le dije yo, ¿qué le pasa? Y luego me dice, hace una semana, dice, salí del hospital. Dice, y yo salí, dice, del hospital. Pero mi esposo y mi hija no salieron. ¿Cómo? Sí, dice, con esta epidemia que anda, dice, ya se llevó a mi esposo y se llevó a mí. Pues nos fuimos caminando, platicando. Entonces, le digo yo, hace falta un Salvador. Y ella me dice, amén. Entonces de allí se me vino la idea de que sí hace falta, hermanos, un Salvador. Han sucedido cosas alrededor de nosotros, alrededor del mundo. Esta enfermedad, esta epidemia, hermanos, que no se va, que se está llevando muchas personas enfermas
llegan al hospital y terminan, ya no salen. Se está propagando más y más esta enfermedad. Hace falta un Salvador. Y le decía yo, pero mire, esta epidemia, hay veces, hay personas, hay familias que no creen en ello. Porque si creyesen, pues se vacunasen, pero ¿verdad que hay personas que no creen, hermanos? Por eso no se vacunan. Pero hay otra epidemia, le digo yo, pero hay otra epidemia peor, que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Los gobiernos, hermanos, están ahorita haciéndole la lucha, haciéndole el propósito para que usted se vaya y se vacune para que reducir la epidemia que está sucediendo. Eso está sucediendo, eso está haciendo el gobierno. Pero el gobierno celestial, hermanos, también está luchando para que una epidemia termine. Y la incredulidad del mundo y la incredulidad del ser humano, hermanos, es tan grande que aunque mire las maravillas y aunque mire los milagros que el Señor está haciendo, hay incredulidad. Aunque mire, hermanos, aunque el ser humano miremos la situación en la cual está sucediendo, hay incredulidad, hermanos. Y quizás al venir, hermanos, quizás yo me le pongo a mi tema, hay necesidad de un Salvador. El mundo, si mirase a Jesucristo que viniese, hermanos, aún no creían. Aún no creerían en él, hermanos. Hay visiones, hay sueños, en los cuales el Señor, hermanos, se ha revelado, les ha dicho a los profetas cuál es el anuncio, cuál es lo que tienen que hacer para poder remediar, para poder quitar. Porque el Señor, hermanos, se revela a sus profetas, o se reveló a sus profetas del Antiguo Testamento por medio de sueños, por medio de visiones. Y hay un pasaje que está allá me parece que está en Números capítulo 12. Dice que no así, dice, capítulo 12, versos 6 o 7, no así a mi siervo Moisés. A él, dice, me voy a revelar a él, le voy a decir a él las cosas que tienen que hacer. Dice el pasaje, cara a cara. Como alguien que está platicando con uno de sus compañeros. Entonces, hermanos, cuando hay esta situación y cuando hay lo que está sucediendo, hermanos, hay veces que en la noche digo yo, bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo que nos rodea, esos son los vecinos que nos rodean. Y bueno, ¿y la iglesia? ¿Sí cree? ¿Y la iglesia cómo está? La condición del ser humano, hermanos, en esos tiempos en que estamos viviendo, es una condición que ya el pecado está llegando, hermanos, hasta la presencia de Dios. El pecado del ser humano ya está llegando, hermanos, hasta la presencia de Dios. Y Dios se lo revela a uno de los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento. A Isaías. Si miramos el capítulo 1 del libro de Isaías, el primer versículo dice, visión de Isaías, hijo de Amós. Entonces Dios le está revelando, le va a revelar algo,
o le va a decir algo por medio de esa visión al profeta Isaías, la condición. Dice el verso 2, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque va a hablar el Señor Dios de los ejércitos, el Creador del cielo y de la tierra, va a hablar. Luego dice y se expresa con sentimiento y quizás con mucho dolor, quiere hijos, porque su creación, hermanos, aquí está presente, porque la creación de Dios ahí está afuera, quiere hijos. Y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Y luego marca, hermanos, precisamente cuando hace la comparación, cuando el Dios le está declarando al profeta, y luego le dice, fíjate, Isaías, el güey conoce a su Señor. El asno conoce el pesebre de su Señor. Y luego con lamento, hermanos, profundo, porque es su creación, dice Israel, mi pueblo no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Quizás, hermanos, con una voz de lamento, quizás con tristeza, con dolor, porque mi Dios, hermanos, a igual, hermanos, tiene el sentido, hermanos, de ver a su creación, hermanos. Y se lamenta, hermanos. En el capítulo 6 del libro de Génesis, que no vamos a ver, dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. La creación de Dios, hermanos, la creación del hombre, la creación de Dios, la que Él ama, la que Él, cuando estaba haciéndolo, dijo, todo lo que he creado, lo miro bueno, lo miro hermoso, lo miro bonito. Y muchas de las veces, hermanos, lo que nos está pasando en la actualidad, lo que está sucediendo en la actualidad, no hay, hermanos, no hay dolor, no hay pesar, no hay tristeza, no hay sentimiento, no hay absolutamente nada que exista en nuestro corazón para poder decir, necesito aclamar a Dios, necesito acercarme a Dios, necesito a Dios, necesito la presencia de su poder para que me pueda liberar. No, hermanos, es al revés. Tal parece que Satanás se está aprovechando de la situación en la cual nos está sucediendo. Tal parece. Y esto ocasiona que el profeta, hermanos, dijera unas palabras completamente duras, completamente pesadas para su pueblo. Y dice el profeta Jeremías de esta manera. El profeta Jeremías dice, después de ver a Isaías en la visión en la cual el Señor le está declarando la condición de su pueblo, dice el capítulo 17 del libro de Jeremías. Capítulo 17 de Jeremías, dice el verso 1. El pecado de Judá, la visión que el Señor le está mostrando a Isaías, hermanos, es una visión relacionada con Judá y Jerusalén. La condición de su pueblo, la condición de esas ciudades, hermanos, que nuestro Dios, con todo amor, hermanos, sacó de allá, de una esclavitud, pero está mirando la condición en la cual se encuentra. Y dice el verso 1 de Jeremías 17, el pecado de Judá escrito está
¿Con qué, hermanos? Con cincel. Con un cincel de hierro. Dice, ¿y con una punta de qué, hermanos? ¿Sí sabe usted que el metal es más duro, hermanos, que ninguno de los metales? ¿El hierro? ¿El diamante? Con el diamante, hermanos, usted va al mercado y compra una hoja de diamante, hermanos, para partir piedras, para partir muchas cosas, hermanos. Es el metal más duro. Más Dios le está mostrando a Jeremías la condición del hombre, la condición del ser humano. El pecado escrito está con punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón. Está calcado, está tatuado, hermanos. De esos tatuajes que hoy se están usando, hermanos, que las personas a veces se arrepienten de verse tatuado, que verse escrito su cuerpo, porque ya no se lo pueden quitar. Así está el pecado, hermanos, del ser humano. Que muchas de las veces, hermanos, luchamos, batallamos, allí está calcado, está sellado dentro de nuestro corazón. No tenemos nada, hermanos, nada bueno. Dice el verso 6 del capítulo 1 del libro de Isaías que tenemos en consideración, dice que el hombre, hermanos, desde la punta de los pies hasta la cabeza, dice que está hinchado, podrido, está llagado. Esa es la condición. Y pone tantos ejemplos, hermanos, tantos ejemplos que está poniendo el escritor sagrado, su palabra. Cuando dice allá en el capítulo 13, de allí mismo del capítulo 13 de Jeremías, y dice el verso 22, capítulo 13, dice el verso 22, ¿mudará el negro su pellejo? Hace la pregunta. El profeta le está diciendo, se está haciendo esta interrogación y dice, ¿mudará el negro su pellejo? Dice, ¿y el leopardo se quitará sus manchas? Así también podráis vosotros, así también podemos nosotros, hermanos, hacer bien, estando habituados, estando tatuados, estando sellados con punta de diamante en nuestro corazón. El pecado de hacer siempre lo malo delante de Dios. Y cuando miramos la condición, hermanos, y cuando Dios mira la condición del hombre como está, hermanos, que desde la planta del pie hasta la cabeza está solamente el pecado, no hay otro remedio, hermanos. No hay otro remedio. Porque la misma Biblia dice que no solamente merece vivir, sino que merece. ¿Qué merece, hermanos? Cuando el hombre está en esa condición, lo único que merece es la muerte, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado. ¿Qué es, hermanos? Es la muerte. Pero, ¿verdad que sí conocemos eso? ¿Verdad que sí sabemos eso? Israel, hermanos, miró todas las maravillas, todo lo que Dios hizo por ellos. Sin embargo, cuando iban caminando por el desierto, iban escondiendo, hermanos, sus ídolos. Cuando Dios es enemigo de los ídolos, no permite, hermanos, otros dioses.
Por eso el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, porque Dios no lo permite. No podemos quitarnos, hermanos, de nosotros mismos. Estamos sellados. Solamente el amor. Y si usted, hermano, y yo, no nos apartamos, no obedecemos a la voz de Dios, si seguimos igual, hermanos, que hasta hoy no hemos hecho nada para acercarnos, para poder vivir una vida de santidad, una vida llena, hermanos, de Jesucristo en nuestro corazón, lo único, hermanos, que merecemos es la muerte. Dios, hermanos, por medio de su palabra, cuando nos enseña, cuando nos mira, no es otra cosa nomás de que darnos una oportunidad, que miremos nuestra condición. Si viera usted cómo me siento triste, con ganas de llorar, cuando llego a mi casa, entramos para adentro y le digo a mi mujer, no fueron mis hijos a la iglesia. ¿Qué está pasando? Muchas de las veces creemos que porque el papá y la mamá están en la iglesia, el hijo se va a salvar. El hijo tiene esperanza. Y sí la tiene, si se arrepiente. Hay tristeza en nuestro corazón. ¿Usted no la tiene? ¿Hay dolor? Todavía vemos las circunstancias como está pasando, de lo que está pasando en el mundo. Y aún así, hermanos, no hay ese arrepentimiento. El Apocalipsis, el libro del Apocalipsis dice que le darán a las piedras caer sobre nosotros y la muerte huirá de ellos. No hay temor de Dios. No hay conciencia. Dios, hermanos, cuando usted falta, que ha hecho un pacto con Él, ¿cómo se sentirá? Es su creación. Usted es hijo de Dios. Solamente la muerte, hermanos, cuando no la hacemos. Pero aún más, dice Ezequiel capítulo 18. Dice que ni siquiera Dios, capítulo 18 de Ezequiel, y dice el verso 32. No quiero la muerte del que muere. Ni siquiera eso, hermanos. Ni siquiera Dios quiere la muerte del pecador. Ni siquiera eso. Aún en la muerte, hermanos, somos rechazados por Dios. Aún en la muerte. Gloria al Señor, hermanos, que hay nuestros hermanos que han muerto y que mueren en el Señor. Gloria a Dios. Porque hay una esperanza en ellos, porque hay una esperanza en nosotros, porque hay una esperanza, hermanos, en su iglesia y en todos nosotros que vivimos con esa esperanza delante de Dios. Dice el libro del Apocalipsis, bienaventurados todo aquel que de hoy en adelante muere en Cristo Jesús. Hay una esperanza. Pero aquí el profeta, hermanos, está rechazando, dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Y no lo digo yo, ni lo dice ninguno de los pastores. Lo dice Dios, hermanos. Lo dice Dios. Lo dice el Señor Jehová. Y nos recomienda convertidos para que viviremos. ¿Pero cómo?
Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, uno de sus versos, dice, no está de aquel lado del mar la salvación. No está Jesucristo allá, hermanos. Me parece que es el verso 15, dice, no está de aquel lado del mar para que tú digas, ¿quién me lo va a traer aquí? No está allá, hermanos. Ni tampoco está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo y me lo traiga, hermanos? Jesús está allí con usted. Aquí está. Dice Romanos 10, dice que está tan cerca como la palabra en nuestra boca, está cerca el Señor de cada uno de nosotros. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Cómo está usted? Después de haber oído todo esto y la condición del hombre, yo creo, hermanos, que tenemos que hacer un cambio total en nuestra vida. Un cambio, hermanos, en la cual podemos reflexionar, podemos meditar cuál es la condición, porque cada uno de nosotros sabemos cuando faltamos, cuando no tenemos algo que nos inspire, que nos lleve, que nos aliente, hermanos, de, caray, ¿por qué está pasando? Yo creo, hermanos, que si mirando la Escritura y miramos toda esta situación, podemos ser elegidos. Debe de haber un cambio en la ruta de nuestra vida diaria. ¿Es mi vecino? ¿Es su pariente? Mire en usted diferencia. Que mire en usted que hay una diferencia, hermanos, de su actitud, de su modo de ser. Y ese es un cambio, hermanos. Como también por la dureza de nuestro corazón, hermanos, nos podemos perder. Que haga en mella a cada uno de nosotros la bendita palabra del Evangelio de Jesucristo en cada uno de nosotros, como también, hermanos, por la misma dureza de nuestro corazón, nuestra vida se va a perder. Y se está perdiendo, poquito a poquito. Que no nos queda otra, porque toda la iglesia sabe, porque yo sé, porque mi hijo, porque mi hija, porque mi esposa, porque mi pariente, porque todos los miembros de mi familia saben que solamente nos queda una alternativa de enfrentarnos a Dios ante un juicio. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, establecido, es una ley, que el hombre muera una vez y después el juicio. Es Nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que hacer algo por nuestras vidas. Así como me encontraba una hermana en Walmart. Hermana, ya tenemos algún tiempo que no la vemos por la iglesia. Ay, hermano, es que sí sabe que el doctor nos está recomendando de que no salgamos. Entonces, le digo yo, pero usted anda aquí en Walmart. Es que hay mucho contagio, hermano. Entonces, ¿usted cree que en la iglesia hay más contagio que aquí en Walmart? Es una situación, hermanos, que debemos de pensar. No venimos a la iglesia, pero sí andamos en Walmart, pero sí andamos en las tiendas, donde hay, hermanos, más contagio. Aquí viene a escuchar la palabra de Dios. Hace
hace unos días, unas semanas. En una de las lecciones de la escuela sabática, el escritor nos decía que un científico que estudia las estrellas nos marcaba en el cuaderno sabático que la estrella más bajita, más cerquita de nosotros, hermanos, está a 25 millones de millas de distancia de nosotros. Es mucha distancia. Y la estrella, hermanos, cuando volteamos a verla nosotros, se mira tan pequeña. ¿Cómo nos mirará Dios a nosotros? ¿Cómo nos mirará? Si nosotros cuando miramos al cielo, miramos las estrellas, y las estrellas son inmensas, hermanos, y están muy lejos, aún las miramos todavía pequeñas, pues nosotros, ¿cómo nos mirará Dios? ¿Por qué Dios se interesa por nosotros siendo tan pequeños? ¿No se ha hecho la pregunta? Dice el Salmo 8 en el verso 4, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en verdad, ¿qué somos? Claro, somos su creación, hermanos. Sí. ¿Usted cree que Dios no se interesa por nosotros? Dios se interesa por usted, por mí, pero no solamente por usted, por su padre, por su madre, por su hijo, por todos sus miembros de su familia. Dios está interesado en nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Y qué somos nosotros? Hay algo, hermanos, en la cual, ¿por qué Dios se interesa por nosotros? En la historia de la Biblia hay unos versículos sagrados. Y estos versículos se encuentran en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Ya usted ya sabe esto. Y dice el verso 26. Y dijo Dios, con grande amor, con grande misericordia y con grande, yo creo que con grande alegría. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríese el hombre los peces de la mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y todo, las bestias del campo en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrándose sobre la haz de la tierra. Dios le dio un gran poder al ser humano, al hombre. Y en el verso 7 del capítulo 2 dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Este trozo de la historia, hermano sagrada, nos recuerda algo maravilloso. Dios, para poder traer a la existencia al hombre, dice la Biblia que usó barro, usó tierra. Y con sus divinas manos hizo al hombre. Luego le dio forma. Luego le puso su propia imagen y semejanza. Y no solo eso, hermano, se inclinó y sopló en él y le dio vida. Así el hombre, hermanos, desde su existencia, tiene la imagen de Dios.
fue tocado por la mano de Dios. Tiene la imagen y semejanza de Dios. Tiene la vida de Dios. Tiene la misma vida de nuestro Dios. ¿No cree usted así? ¿Por qué pues el hombre somos tan jodidos? ¿Acaso este trozo de la Biblia Sagrada, hermanos, que está calcado aquí en los capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, acaso no es una buena razón para que Dios se interese por usted? ¿Acaso no es una buena razón para que Dios se interese por mí? Esa es una buena razón para que Dios se interese por nosotros. Se interesó de su pueblo, se interesó de todos y ahora se está interesando por usted. No lo deje, hermanos. No deje a Dios. Quítese ese orgullo, esa soberbia, ese mal que el hombre tiene en su ser y en su corazón. Cuando nos quitemos esa idea de que qué dirán las gentes, entonces seremos verdaderos cristianos cuando nos quitemos esa falta que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Acérquese a Dios. Dice Isaías capítulo 1, verso 18. Venir luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Y dice, si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos, hermanos, más blancos que la nieve, porque el Señor tiene poder de emblanquecer 2 o 3 veces más que la nieve, el corazón, la mente y el cuerpo de cada uno de su creación, que somos cada uno de nosotros. Lo hará así. Dios está y Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que usted reflexione y podamos con toda solicitud decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdona mis faltas, perdona mis debilidades, perdóname, perdóname. El Señor, hermanos, dice la Biblia que es amplio en perdonar cuando su corazón y su mente está llena de sinceridad. Y en esta tarde, hermanos, podamos reflexionar juntamente con Dios, juntamente con todos, y podamos decirle al Señor, perdóname, Señor, voy a acercarme a ti, cueste lo que cueste. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta